Hola, bienvenido o bienvenida. El zumbido en los oídos, también conocido como tinnitus, puede ser a causa de la edad, infecciones, determinados medicamentos, daños por la exposición constante a ruidos molestos, entre otros motivos, que incluyen la esclerosis múltiple, EM. La EM es un desorden neurológico que puede dañar la zona del cerebro que controla la audición. Los zumbidos constantes pueden ser muy molestos para algunas personas, y el tratamiento depende de la causa. Aunque el zumbido puede interferir en el sueño, lo cual trae como resultado una disminución de la respuesta inmune, es importante comprender la causa antes de iniciar un tratamiento. Instrucciones. 1. Pide una cita con el neurólogo para eliminar posibles causas además de la EM. El éxito del tratamiento depende de la precisión del diagnóstico de la causa. Asegúrate de que ninguno de los medicamentos que tomas para la EM pueda estar contribuyendo a la tinnitus. 2. Pídele al médico que te recete una dosis baja de algún antidepresivo, que puede ayudarte a reducir la ansiedad o depresión que puedes sentir debido al zumbido constante. 3. Utiliza un enmascarador de tinnitus, en especial a la hora de dormir. Este dispositivo ayuda a distraer emitiendo niveles bajos de ruido blanco, que suelen ser más tolerables que el zumbido en tu cabeza. Al concentrarte en esos sonidos menos molestos, puedes aliviar de alguna forma los síntomas de la tinnitus. 4. Evita todo aquello que pueda empeorar la sensación. El cigarrillo, el exceso de cafeína o alcohol y la ingesta de grandes cantidades de sal suelen exacerbar la condición. 5. Habla con tu médico sobre la posibilidad de tomar suplementos herbales o vitamínicos para tratar otros síntomas relacionados. La vitamina B y el ginkgo biloba se suelen recomendar para casos de dolor de cabeza, vista borrosa, neuralgia, fatiga y mareos, que algunas veces causa la tinnitus. El médico debe alertarte sobre los posibles efectos secundarios o adversos derivados de la combinación de estos remedios con medicamentos de venta bajo receta. 6. Averigua sobre la estimulación eléctrica en el exterior del oído para reducir los síntomas. Si bien el tratamiento de este tipo funciona en algunos pacientes, no es beneficioso en todos los casos. La estimulación eléctrica se suele reservar para pacientes que sufren tinnitus grave. El tratamiento requiere múltiples sesiones e implica la colocación de electrodos, que producen pequeñas corrientes eléctricas cerca del oído. 7. Practica algún tipo de terapia de relajación, como musicoterapia, meditación o yoga, para aliviar el estrés y la ansiedad, que pueden surgir a causa de esta condición. Si bien no tiene cura, si aprendes a relajarte y prestar atención a otros sonidos, no te molestará tanto el zumbido. Es importante mantener una actitud positiva, a fin de manejar mejor los síntomas de la tinnitus. Esto es fundamental en casos de pacientes con EM, dado que el estrés puede empeorar los síntomas. Consejos y advertencias. La terapia cognitivo-conductual, CBT por sus siglas en inglés, es otra alternativa, pero el objetivo no es curar la tinnitus, sino ayudar a las personas a eliminar algunas de las emociones negativas que produce este desorden. La CBT para tinnitus incluye aprender varias técnicas de relajación, además de la exposición gradual a sonidos comunes en la vida cotidiana. La tinnitus se suele presentar junto con una pérdida de la audición. Se ha sospechado durante mucho tiempo que el cigarrillo es un factor de riesgo en casos de pérdida de memoria causada por la edad, y estudios recientes realizados por investigadores belgas presentaron más pruebas de la existencia de una relación entre ambos elementos. Si deseas más información, visita el enlace que está en la descripción. No olvides darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.